Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Un gusto saludarles. Mauricio Juárez, conductor y amigo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta señal. Estamos saliendo al aire en estos momentos en el canal 24.1 de Televisión Abierta TV UAC, transmitiendo desde Ciudad Universitaria en Querétaro. Muchísimas gracias también a la gente que nos acompaña en las diferentes señales que tenemos en este momento al aire, también el canal 24 de Total Play, 24 de Axtel, el 14 de Easy y 124 de Megacable. De la misma forma, estamos en estos momentos en la señal de Universidad Autónoma de Querétaro, en las redes sociales, en las redes también del Colegio de Contaduría Pública y Finanzas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar el día de hoy de un tema muy importante, que estamos en fecha precisamente de presentación y de dar cumplimiento a una actividad importante en tema tributaria, y vamos a hablar sobre las personas morales con fines no lucrativos, que vamos a ver que realmente una persona moral sin fines lucrativos la podemos encontrar y tiene actividades en muchas de nuestras convivencias cotidianas, y en muchas ocasiones no encontramos o no le damos la atención requerida, partiendo de la base que precisamente estas personas morales tienen un planteamiento que es prácticamente el de dar la obtención y lograr el fin común para lo cual fueron constituidas, y bajo ese mismo criterio, pues precisamente todo lo que llegan a recaudar lo hacen con la intención de dar solución y satisfacción a su objeto o a su misión de creación. Pero eso también les obliga en estos esquemas a la necesidad de darle manifestación a la autoridad para informar quiénes le dieron esos recursos, a qué se aplicaron, cómo se aplicaron, en qué cantidades, si hubo en algún momento algún remanente que se distribuyó entre esos asociados, qué características debe de tener esa implicación, cómo se tiene que cuantificar, si tiene o no tiene que pagar algún tema de impuestos, etcétera. Vamos a tener un tema sumamente interesante y vamos a ver qué es tan común que en nuestras vidas cotidianas, pero previo a ello quiero dar la más cordial bienvenida a mi amigo, estimado Sergio. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo, buen día. Muchas gracias, buenas tardes a todo nuestro auditorio también, con el gusto de saludarles. Y desde luego, como nuestro amigo Mau ya ha comentado, pues esto se va a poner interesante, amigo, porque como hemos platicado siempre, el tema es ir platicando con los expertos de varios temas particulares, y hoy precisamente pues contamos con uno de ellos para poder platicar esos alcances que se tiene con las personas morales con fines no lucrativos, que como sabemos, amigo, pues la idea es en muchos de los casos que estas personas están catalogadas como tal en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 79, para enumerarlas. Claro. Y que si observamos en ellos, pues en realidad lo que tienen son esa característica, es que se han creado para normalmente apoyar a otras personas, para representar ciertos intereses colectivos. Bien pueden ser, por ejemplo, los sindicatos, las cámaras de comercio, los colegios de profesionistas, el caso de las asociaciones de colonos y muchos otros aspectos, incluso federaciones que agrupan a los sindicatos de trabajadores, o confederaciones también que pueden tener a las cámaras de comercio en determinado momento. Alrededor de todo ello, pues tienen una necesidad de cumplir con las obligaciones que establece la ley y catalogarse desde luego en ello. Después de esto, ir cumpliendo con obligaciones específicas, desde luego expedir comprobantes, llevar controles, llevar su contabilidad y sobre todo estar presentando algunos informes que deban de enterarse al Servicio de Administración Tributaria para generar esa transparencia que se espera, en el entendido de que si no pagan contribuciones, pues también puede haber algunos que estén autorizados para recibir donativos. En ese caso, las personas morales que han estado autorizados para recibir donativos, pues deben de cumplir también una serie de obligaciones. Desde luego, primero,
solicitar la autorización. Luego, cumplir con los requisitos de transparencia y con ello, bueno, pues entonces avanzarle también, amigo, para darle entrada a nuestro invitado especial del día de hoy, que nos va a platicar de esos temas y sobre todo hablar de la declaración anual, amigo. Sí, fíjate que ahorita nos platicabas cuáles eran algunas de las consideraciones o de algunas de las entidades en las cuales podemos encontrar estas actividades, y tenemos una que se ha vuelto muy, muy común en nuestro Querétaro, que fue precisamente la configuración y la formación de las áreas residenciales, ¿no? ¿Cómo les llamamos? ¿Condominios? Condominios, la propiedad en condominio. El régimen condominal. Exactamente, y bajo ese esquema es precisamente una de las manifestaciones más recurrentes y que se ha detonado de manera exponencial en nuestro estado. Y decíamos, bueno, ¿y cómo es que juntan el dinero? ¿Para qué lo recaudan? Bueno, por ahí en sus principios muchas veces era pues que lo recaude el que es el jefe de la calle, ¿no? Y pues al rato tenía ahora él necesidad de explicar algunas situaciones de por qué tenía esos recursos, ese dinero que le depositaban o que recibía o que él depositaba en efectivo a la cuenta personal. ¿Por qué? Porque no estaba constituido como una asociación civil, etcétera. Bueno, entonces vemos que realmente la participación de una persona o de una entidad con características sin fines lucrativas, pues sí tiene un alcance sumamente interesante. Y bueno, y para ello tenemos la fortuna y el gusto de poder recibir en este programa a un gran amigo que nos ha estado acompañando ya también en algunos otros programas, el doctor Javier Elí. Muchísimas gracias, Javier. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, mi estimado, por la invitación. A la orden. No, con todo gusto. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes en este programa tan exitoso. Y pues hablar de estos temas que justo mucha arista pareciera como muy sencillo, los sin fines de lucro y nunca pagan impuestos y se acabó el asunto. Bueno, pues la realidad es que tiene bastantes temas que analizar y dentro de esta generalidad de las sin fines de lucro, pues vamos a tener particularidades especiales por cada una de ellas. Hasta los propios colegios, ¿no? El tratamiento fiscal que llevan, pagan impuesto por algunas cosas, otras no. El tema del IVA, por ejemplo, deben de causar, no deben de causar. Hasta en el tema de nosotros mismos en los colegios de abogados, de contadores, de ingenieros, etcétera, las cámaras que agremian empresarios, todas estas están en ese título 3. Y bueno, inmersos por allá, por lo que comentabas, el tema de las donatarias, que también va a tener sus detallitos, y el tema de los condominios, ¿no? Que también andan sufriendo con sus famosos remanentes distribuibles fictos. Y a ver qué hacemos. Y a ver qué hacemos. Fíjate que, muchas gracias. amigos, sobre todo, muchas gracias por estar aquí, pero fíjate cómo el tema, bueno, ya sabemos que es realmente importante, sobre todo porque algunas personas morales con estas características piensan que no, como no pagan impuestos, no deben de cumplir ciertos requisitos, incluso en las deducciones. Pues ahí gástale, ¿sí? Ahí gástale y luego compruébalo con un vale o con un papelito, o a ver, con que nosotros te tengamos confianza, ya está bien, ¿sí? Pero has tocado algunos aspectos de esos, así como para ir abriendo boca el asunto de qué pasa, de dónde obtienen sus ingresos, y sobre todo las características, esa separación entre los que sí pueden estar autorizados para recibir donativos y los que no, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde obtienen los recursos? Luego, ¿qué pasa con los recursos en esa transparencia? Y sobre todo con el impuesto al valor agregado, que yo creo que podríamos puntualizarle un poquitito en eso, ¿no, amigo? Y después ya caemos ahí con la declaración anual. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues, inicialmente tener muy identificado que en la generalidad pues, tenemos esos títulos, título 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, título 3, que en esta primera línea no hablamos de si me dedico a fines lucrativos o no realmente. Exacto. Porque, por ejemplo, si ustedes abren una asociación civil que en algún momento la piensan tramitar para una donataria autorizada, comienza tributando en un título 2, ¿no? Y paga, y si en ese momento tienes un ingreso, como no estás autorizado para recibir donativos, vas a pagar impuestos. Claro. Entonces, hay un tratamiento especial. Si bien es cierto, de esencia somos no lucrativos, inicialmente en materia fiscal podríamos iniciar siendo un título 2 del famoso régimen general que le llaman, ¿no? Y solo hasta cumplir ciertos requisitos podría yo caer en un título 3. Y ya, estando dentro de este título 3, pues tengo una generalidad
que la ley del impuesto a la renta lo denomina de las personas morales con fines no lucrativos. Pero con esta nota, ¿no? Que en el título 2 sí podrían estar tributando inicialmente. De ahí, ya que tenemos esta generalidad, pues la propia ley del impuesto a la renta los denomina como no contribuyentes de impuesto a la renta, lo que implica de entrada ISR no vamos a causar, no vamos a pagar el impuesto. No somos literalmente contribuyentes, pero, punto importante, por los ingresos exclusivos del objeto para el cual nos constituimos. Porque de momento por ahí nos empieza a gustar de andar haciendo cositas, ¿no? O tener ingresos. Digo, no la vía mala, sino... Ya hacerte muy mercantil ahí en algún momento, ¿no? Sí, empezar a vender cosas, empezar a prestar servicios. Y de momento, oye, ¿y sí lo puedo hacer? Creo que sí. Solo que la ley de renta, pues, establece ciertos límites. Y hablando de la generalidad del título 3, te dice, a ver, todo título 3, ya me demostraste que eres sin fines de lucro y todos los ingresos que obtengas relacionados directamente con tu objeto social, no me vas a pagar impuesto sobre la renta, en el entendido de que no tienes fines lucrativos, ¿no? Exacto. Y suponiendo que existieran otro tipo de ingresos, como por ejemplo, pues simplemente un colegio mete el recurso a intereses, que genere intereses, que generen rendimientos, ese no es objeto principal. Y de momento podríamos decir, pues ese, aunque no es parte del objeto, no fue lucrativo, pues se convierte en parte, y entonces esos son de otros ingresos. Esos otros ingresos, y este ejemplo es muy práctico, porque casi todos les generan unos pesitos de rendimiento en el sistema financiero. Entonces, estos otros ingresos, así como muchos más, pueden tenerlos, sí, siempre y cuando no rebasen el 10% del total de tus ingresos. Si rebasan, entonces tienes que pagar impuesto sobre la renta de acuerdo al título 2, como cualquier otra persona moral. Y calcularlo es solamente por esa partecita que está saliéndose de lo que es el objeto ordinario. Correcto. Sí, del 10. Excediendo ese 10%, a partir del 11, ese punto que supera, comienza a pagar impuesto y hasta lo que tengas, ¿no? Puedes tener, si quieres, hasta un 60, 80% total de esos otros ingresos y pagas impuesto normalito. La ventaja ahí, por ejemplo, que podríamos ver en esta generalidad es que pues pagas el impuesto, pero sigue siendo título 3. O sea, no te pasan. No, solamente no pasas a ser un título 2, sigue siendo título 3, solo que por ese 11 en adelante pagas impuestos. Como cualquier otra persona moral. Yo creo que aquí resulta bien importante que las personas que nos estén viendo ahorita y conozcan a personas morales con fines no lucrativos, pues sobre todo que les recomienden este tema. Claro. Que les recomienden este tema que hoy estaremos platicando y sobre todo la consideración de que hoy los que lo vean, pues les platiquen a los demás, sobre todo para que cuiden estos detalles. Claro. Y que sepan también pues que esto se queda ahí en una repetición, que se queda grabado también y que le puedan echar ojitos platíquenles a sus amigos de lo que hay aquí. ¿Verdad, amigo? Sí, porque sobre todo, ahorita como nos estás platicando, Javier, si no te limita el que tengas otras actividades en la generación de recursos. Y un ejemplo claro, tú lo acabas de decir, ¿no? La generación, tengo dinero, pero no lo estoy ocupando en este momento, lo voy a meter a inversión. Pues esa inversión realmente pues no era el objeto de generar o de recabar ese ingreso, ¿no? Ese recurso. Era otro fin, pero como está ocioso en este momento, pues voy a generar una participación. Oye, pero ¿sabes qué? Que también voy a rentar un espacio del lugar que tenemos. Pues realmente no era el objeto principal. Oye, pero es que te voy a poner la multa porque haces mucho ruido. Bueno, pues como tal no es el objeto también ese ingreso, ¿no? Entonces empiezas a tener una serie de participaciones en el tema de la recaudación, que lo que vas a buscar realmente es pues el cumplir con el objeto principal. Pero si no se ponen esa serie de lineamientos o esa serie de sanciones, pues es difícil que cumplas lo que querías hacer. Ahora, no está mal que tengas esos ingresos. Lo que está mal es que no los reconozcas en su momento para hacer el pago correspondiente. Y como tú decías, tener la conciencia tranquila de que no te van a sacar del régimen en el que estás participando, siempre y cuando des tu cumplimiento tal cual, ¿no? Porque también puede llegar a tener sanciones el que no atiendas tu declaración o que no informes estas situaciones de que hubo un remanente o como tú decías, algunos gastos que fueron... se le salió de control y la autoridad puede decir, no, es que eso sí fue remanente. Y eso es también muy común,
pero entonces no es malo. Hasta es bueno, mejor si pago el impuesto que me corresponde. ¿O cómo lo verías tú? Bueno, de inicio te digo, tenemos un objeto principal. Claro. Entonces, la esencia es que debemos tener los ingresos por este objeto específico. Que puedo tener ingresos adicionales, ese es otro tema. Y si excedo este 10%, que ahorita estoy hablando apenas en la generalidad, si lo excedo, pues tendría que pagar el impuesto de acuerdo al título 2. Claro. Y allá te permiten ingresos menos deducciones, tu mecánica normalita de renta, pagas tu impuesto, que al momento de que se pasa este 10%, te vas a las reglas del título 2 y entonces tendrías para pagar tu impuesto hasta el 31 de marzo. Sí. Porque luego también ahí mucho se genera, ¿cuál es mi fecha límite suponiendo que pague? Pues es 31 de marzo porque nos vamos a las reglas generales del título 2. Y bueno, más adelante si quieres platicamos un poquito del remanente distribuible asimilado, como lo establece la declaración o los fictos como lo conocemos, porque este es un impuesto sancionador por tener ciertas deficiencias o en su caso por andarse inventando cosas. Es un impuesto sancionador que de hecho es muy caro, es un 35%, y ahorita que entremos de cómo se genera, se empieza a generar una bolita de nieve, porque ese 35%, como sale del recurso de la empresa, otra vez, o de la persona moral, otra vez es un no deducible y vuelve a generar un impuesto más adelante, ¿no? Y así te la llevas. Entonces, la primera línea es esta. Tengo un título 3, todos estos no contribuyentes de impuesto sobre la renta, y que en su caso, por ejemplo, para el tema de IVA, no siempre le interesa tu régimen, porque a IVA le interesa actos o actividades, no tanto cómo estás tributando en el otro impuesto. Pero para un sector específico sí le dice, bueno, tú sí eres tal, tipo donatarias, ¿no? Decías ahorita, tenemos arrendamiento, pues IVA le dice, bueno, tú como eres donataria, a ti, si quieres, no me pagues el impuesto. No se traslada el impuesto para tu arrendatario. Entonces, pero en generalidad, IVA los va a tratar totalmente iguales a todos los demás, porque a ella le interesa valor de actos o actividades. Y sin embargo, yo creo que también en el IVA hay consideraciones muy particulares, ¿no? En las asociaciones o agrupaciones es a quién sí le cobras el IVA, ¿sí? ¿A quién sí le cobras el IVA? Por ejemplo, es solamente para, es para con los que son miembros o los que no son miembros en un momento dado hacer esas diferencias. Y bueno, sí sería muy importante, como decimos, es que cada persona moral con estas características esté considerando siempre todos los alcances, porque de pronto parece tan sencillo, pero me parece que es complicado. Es complicado porque la gente no está en esa generalidad, ¿sí? En esos aspectos, y yo creo que también resulta importante que podamos identificar en su momento dado las donatarias autorizadas por esa diferencia que se puede dar entre los que están autorizados para recibir donativos y los que no, en los límites de la comprobación y de las deducciones, ¿no, amigo? ¿Cómo ves que pudiéramos hacer esa diferencia? Correcto. Sí, ya una vez que vimos esa generalidad, comenzamos a individualizar. Voy a tener a las personas morales sin fines de lucro y solo en algunos supuestos van a estar autorizados para recibir donativos. Todas estas, por ejemplo, que la finalidad es ser donataria autorizada en algún momento, todas esas siempre nacen en el título 2, siempre. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando vemos, no sé, se me ocurre el tema asistencial, dice que aquellas instituciones de asistencia privada, las asociaciones, sociedades civiles, autorizadas para recibir donativos en los siguientes supuestos. Y entonces, cuando nace tu asociación, pues no está autorizada, apenas la vas a hacer su trámite. Entonces, al no cumplir requisito, de facto eres título 2. Te esperas todo ese tiempo, cumples provisionales, cumples anual como cualquier otra persona moral, haces tu trámite y hasta que sale ya la autorización, pasas al título 3. Y ahora sí comienza mi nueva tributación o mi nueva forma en un régimen. Nos vamos a este título 3 y estas donatarias, a diferencia del cúmulo de las no contribuyentes, estas en lugar de tener una precisión, eran 5% todas, precisión, una disculpa, 5% todas las título 3, 10% donatarias. Por eso quería hacer esa diferencia, amigo. Sí, 5% todas, y a partir del 6, ese punto que supera, comienza a pagar, y donatarias autorizadas, en lugar de 5, tiene 10. Y aparte de ese 10, solo las donatarias autorizadas
estos ingresos que platicamos ahorita, arrendamiento, intereses, cuotas de recuperación, venta de activo fijo, todas estas forman parte, se consideran como si fuesen parte del objeto social. Entonces imagínate, una donataria puede estar arrendando inmuebles, ¿no? Cobrando las rentas y considerarlo como parte del objeto, aunque nunca nació para eso. Exacto. Y aparte de que le dieron el doble en lugar de 5 días, todos estos ingresos forman parte del objeto, tal cual lo dice el 80 de la ley de renta. Claro. ¿No? Todos estos ingresos, y la realidad es que, pues, por ejemplo, tengo un cliente que solo cobra cuotas de recuperación. Es cobra, no sé, por X cosa que normalmente te cuesta 100 pesos, ellos te cobran 50. No recibe ni un solo donativo porque todo lo cobra. Solo que la diferencia de una cuota de recuperación es que tu valor de contraprestación, ya sea venta de bien o prestación de servicio, siempre y cuando el costo quede igual o superior al precio de venta, entonces se llama cuota de recuperación. Pero si tú le generas un pesito de ganancia, te sales de cuotas de recuperación y entonces es una operación normalita donde lo consideras de los demás ingresos. La totalidad de la operación. Correcto. Sí. Casi diríamos que se tiene que estar comparando y llegar entonces siempre en el punto de equilibrio, que eso sirva para todos los gastos que realiza o las erogaciones que tiene esa persona moral. Sería el caso de, por ejemplo, una escuela, ¿sí? En la cuestión de las cuotas de recuperación en cuanto a las inscripciones o colegiaturas. ¿Qué pasa ahí? Porque finalmente en las escuelas podemos tener que en un principio aparecen como personas morales con fines no lucrativos, pero tienen una condición para permanecer ahí. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Bueno, lo que pasa, cambiaría un poquito el ejemplo y ahorita me regreso a las escuelas. Por ejemplo, escuelas de atención a niños con capacidades diferentes, ¿no? Que los llevan con ciertos especialistas y pues la sesión a lo mejor con un especialista te cuesta, no sé, 1,000 pesos la sesión y esta institución te cobra 200 pesos, 100 pesos y sabes perfectamente que el costo por la atención es de 1,000, 800, 1,000 pesos y ellos te cobran 100, 150 pesos. A todas luces se advierte que no es un precio normal y a esos más me refiero. ¿No? No sé, a lo mejor atención médica, abren clínicas y entonces una consulta, pues la más baratita te cuesta 500 pesos normalmente y ahí te cuestan 50 pesos, 80. Y entonces adviertes que el precio no te estoy cobrando el servicio. Es justo una cuota de recuperación, unos pesitos que vamos a ocupar para poder seguir financiando. Pero mi objetivo nunca fue venderte algo, ¿no? Porque a diferencia de las escuelas inicialmente, estas sociedades que se dedican a la enseñanza con reconocimiento de validez oficial, la regla es, si eres una institución de enseñanza con REBOE sin ser donataria, eres título 2. O por hoy. Hoy. Que habría que hacer esa identificación. Durante mucho tiempo estuvieron sin esa condición. Claro. De hecho, comenzaron a llorar en el 2008 cuando llegó el YETU. Cuando fue el cambio. Llegó el YETU y dijeron, a ver, todas las escuelas, si no son donatarias, pásenle con un 17.5, ¿no? Como funcionó mucho, ahora en la nueva ley de renta de 2014, traen esa disposición y dicen, bueno, pues si en realidad quieres dedicarte a la enseñanza y según tus fines de lucro, pues tendrás que ser donataria. Y de entrada, cuando nace el YETU, pues muchos dijeron, mejor pago, ¿no? Y otros en el 2014 dijeron, pues yo creo que mejor me quedo de este lado en el título 2 por un tema de patrimonio. Y otros dijeron, pues sin mayor problema, nos segmentamos e inicio mi donataria y ahora sí, mi objetivo principal, mi objeto social es dedicarme a la enseñanza con reconocimiento de validez oficial y siendo donataria autorizada. Entonces, todo el tema de las colegiaturas, todo lo que cobran, así sea una escuela que te cobre 1,500, que no hay, o así como la que te cobra los 30,000, 40,000 mensuales, al ser donataria autorizada, todos esos pagos son parte del objeto social para el cual te autorizaron.
Por lo tanto, se da tratamiento como si fuesen donativos. Ojo con la palabrita, como si fuesen. No lo son. No lo son. Eso es un pago de colegiatura y si lo quieres ver es un pago de una contraprestación. Tú le pagas el servicio de educación, ellos te prestan el servicio. Pero por cómo están constituidas, las colegiaturas forman parte del objeto social para el cual las autorizaron. Claro. Por lo tanto, forman parte de estos ingresos que no pagan impuestos sobre la renta. Pero no son ni cuotas de recuperación ni donativos como muchas escuelas por allá le quisieron hacer. Eso es colegiatura y listo. Una colegiatura. ¿No? Porque luego muchos le ponían donativo para el estímulo de colegiaturas. No, nada que ver, ni una ni otra. De este lado, pues es un pago de colegiatura, parte de mi objeto social, para eso me autorizaste, no voy a pagar impuesto sobre la renta. Y así ves a las grandotas, ¿no? Cobrando las colegiaturas en una cuantía importante y no se paga actualmente un solo peso de impuesto por ello. Y fíjate que hablando en este tema, estimado Javier, precisamente aquí tenemos una pregunta en el foro y nos dicen cuáles serían los requisitos para poder ser donataria autorizada, ya que estamos hablando precisamente de este tema en particular. Bueno, la propia ley en el artículo 82 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece ciertos requisitos específicos. Tendríamos de entrada, ahí para el público, hay que revisar ese 82 y vamos a encontrar que me va a remitir a ciertas fracciones específicas del artículo 79, tipo las asistenciales que les decía, las de escuela que estamos platicando, los que se dediquen a flora y fauna, cuidado de especies en peligro de extinción, etcétera. Va a haber ciertas fracciones de ese artículo 79 que me van a autorizar, más las de becas del artículo 83 y ya. Una vez que yo ubico quiénes sí pueden, ahora lo que sigue es cumplir requisitos dentro de mis estatutos. Uno de ellos, pues de entrada, nos olvidamos del tema lucrativo, del tema preponderantemente económico, nos alejamos sobre todo ello y parte muy importante, que se olviden de querer hacer negocio. Exacto. ¿No? Porque luego a veces me toca hablar con personas que quieren crear estas donatarias como su proyecto de vida que tenían de, no, pues un día voy a hacer esto y bla. Pero lo están viendo como y de ahí voy a vivir y voy a generar y voy a crecer y voy a hacer un patrimonio con calmita. Lo que pasa es que cuando creas esa donataria, básicamente te desprendes de todo ese patrimonio que se va a generar respecto de quien lo está conformando. Entonces, de hecho eso lo ponemos dentro de los estatutos, son una de las reglas. Una, que todo el patrimonio y todos los ingresos se apliquen directamente para el objeto social para el cual me autorizaron. Dos, que todos los integrantes renuncian de entrada a las aportaciones que realizamos. Ahorita creamos una institución X y vamos a aportarle mínimo para la Constitución y que inicie a operar, a lo mejor nos toca de, no sé, 40,000 pesos, vamos a suponer. En el momento en que nosotros lo metemos, en ese momento se perdió. No hay una forma de que en el momento diga, ¿saben qué? Como que ya me cayeron mal, ya me voy, dame mi dinero. No, porque se perdió en el momento en que lo aportamos. Claro. Tres, que los socios, los integrantes, nunca van a tener un beneficio económico, una especie de utilidad de cómo nos fue en este año, cuánto nos toca, y ahorita vamos a platicar de eso, justo con unos temas que vienen en la declaración anual, porque de momento pensábamos que nos podíamos repartir utilidades o andan haciendo cosas de a cuánto nos toca, eso no existe, no se puede y lo ponemos dentro de los estatutos. Otro requisito es que dentro de los estatutos también se establezca que al momento de la liquidación, que son 5 supuestos, liquidación, cancelación, cambio de residencia, revocación y pérdida de vigencia, cualquiera de esos 5, debemos de transmitir todo nuestro patrimonio a otra donataria autorizada si es que no logramos obtener nuevamente el registro. Una vez que a mí me quitan mi autorización, yo tengo 12 meses para hacer todas las gestiones y si no logro hacerlo en esos 12 meses, dentro de los 6, después de esos 12, tengo que transmitir todo mi patrimonio a otra donataria autorizada. Entonces, básicamente, así como de forma resumida, esos serían los requisitos de inicio para poder obtener mi autorización. Muy bien, muy interesante. Fíjate que estamos viendo ahora sí ya de manera puntual todas las características, todo lo que debemos de entender, lo que tenemos que considerar. Y pues realmente sí es más común de lo que pudiéramos haber pensado, pero vamos a tener que hacer un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos agradecer a toda la audiencia que el día de hoy nos hace favor de seguirnos, que tenemos muy nutrida el día de hoy los mensajes. Muchísimas gracias. Y previo a ello, quiero agradecer también a las personas que hacen realidad este proyecto y este trabajo para que pueda llegar a su alcance. Tenemos a nuestro floor manager, Paco Morgado. Muchísimas gracias, Paco, por siempre tu trabajo y dedicación en favor de Economía de Opción. A Denise Sánchez en el BTR, tenemos a Viridiana Santana en el audio, a nuestra productora Edith Segura, muchísimas gracias, y también un saludo muy especial a la maestra Yalul, directora de medios aquí en TV WAC. Muchísimas gracias, y tenemos una lista sumamente interesante. Tenemos a Jorge Alonso Mejía, Jorge Lirreces, Aurora, Eli Flores, tenemos a Mayrani Gudiño, René Francisco, a Lili Rangel, José Alfredo Galeana, Leo Maqueda, muchísimas gracias, Leo. Isela, Arturo del Corral, amigo, muchísimas gracias también. Jair Vilchis, obviamente a nuestro amigo Manuel Ríos, te mando un saludo. Alejandro Jaramillo también, que cada semana nos hace favor de seguirnos en esta señal. Guillermo Ortiz Terán, muchísimas gracias, licenciado, un fuerte abrazo, espero verte pronto. Luis Ángeles Áviles, Alejandra Tiburcio, Carla González, Enrique López, a Jesús Medrano, muchísimas gracias, Chuy, igualmente un fuerte abrazo, amigo. Daniela Rebulco, a Citlali García, Larry, y tenemos también a Rogelio Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Bertalicia Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a dar continuidad a este tema tan interesante. Nos habíamos quedado precisamente, amigo, que nos estabas platicando cuáles eran los requisitos para poder hacer la constitución de una con fines no lucrativos, pero que fuera donataria autorizada. Ya nos platicaste cuáles son los 5 factores o las 5 características que se deben de cubrir precisamente para entrar en ese contexto, pero tenemos todavía mucho tema, amigo. Todavía falta. Todavía falta, ¿verdad? Con gusto. Muy bien. Bueno, pues vamos aterrizándolo de esta generalidad de las no contribuyentes, que serían aquellas sin fines de lucro, ¿sí?, de forma general. Internamente, un tratamiento especial para donatarias autorizadas con esas cláusulas que les comentaba. De hecho, esas cláusulas en los estatutos son de carácter irrevocable. Y bueno, pues con esta consigna que al momento de concluir o de que se diera alguno de los 5 supuestos que les comenté, deben transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que implica entonces que ese patrimonio pues nunca fue de las personas que la constituyeron, que la formaron. Ahora, respecto del cumplimiento de obligaciones, primero me quiero un poquito atrás en el tema fiscal y es en el tema contable, porque nosotros pues debemos de llevar esta contabilidad de entes sin fines de lucro, y pues tenemos por allá la NIF E2 que da cierto tratamiento especial respecto de cómo debemos llevarlo, ¿no? Y de forma general hay una transformación de entrada de mis estados financieros. Primero porque nosotros tenemos los 4 financieros básicos: posición financiera, estado de resultados integral, cambios en el capital y flujo. De estos 4, solamente 3 le van a aplicar a los entes sin fines de lucro. La razón es porque nosotros, las no lucrativas, no tenemos capital contable, ¿no? Tenemos un patrimonio que se transforma como en patrimonio contable, que se conforma de todas esas aportaciones que se van realizando, pero que yo no tengo como tal un capital aportado, ni aportaciones para futuros, ni resultados de ejercicios anteriores, nada de eso. Todo lo que se va generando es un solo patrimonio. Al ser esto, entonces, no voy a conocer un estado de cambios en el capital, porque no hay capital contable. Claro. Quitamos el estado financiero. Y luego tenemos nuestro estado de resultados, que pues, lo que conocemos, partimos de nuestros ingresos, costos, gastos, bla, bla, bla. Y voy a terminar en este estado de resultados con una utilidad o ganancia, ¿no? Para una utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Qué va a pasar con este financiero? Que nosotros específicamente nunca buscamos ganar o perder. Yo busco realizar mis actividades, mi objeto social. Luego entonces cambia de hecho el nombre de este financiero y en lugar de ser un estado de resultados se llama estado de actividades. Primero. Punto 2, que al yo no buscar ganar o perder, entonces yo voy a tener solamente un resultado que va a ser un incremento o decremento en el patrimonio. Eso
O sea, yo no conozco una utilidad o una pérdida. Simplemente fue un resultado, ¿no?, que provoca incrementar o disminuir mi patrimonio. Eso es todo. Y de hecho, entonces, en este estado de resultados, en la misma estructura que traemos, va a cambiar el título, va a ser un estado de actividades, esa estructura que normalmente conocemos, y en la parte final voy a tener un incremento o decremento en el patrimonio, y se van a adicionar 2 rengloncitos más, que es qué patrimonio tenía yo al iniciar el ejercicio, este resultado que incrementa o disminuye, y un patrimonio final. Estos 2 renglones lo vamos a adicionar a ese estado de resultados que normalmente conocemos, ¿no? Y al final voy a terminar con un total de patrimonio. Ese es mi patrimonio que tengo en la entidad. Y este resultado lo voy a jalar a mi posición financiera. Nosotros normalmente en el estado de posición pues ubicamos un activo, pasivo, capital, y dentro del capital, pues lo que les decía, a lo mejor un capital fijo, variable, aportaciones para futuros, una suscripción, reservas legales, resultados del ejercicio anterior, resultado del ejercicio. Todo eso desaparece y solamente traigo un solo rubro, que es mi patrimonio y que es el dato que jale de mi estado de actividades. ¿Sale? Todo eso desaparece y esos son los cambios generales que vamos a tener, y uno muy especial. Cuando hablamos de donatarias, las donatarias van a hacer una segmentación respecto de tanto en el tema de resultados como en balance, estado de actividades, porque los donativos van a tener una clasificación de 3. Pueden ser donativos restringidos temporales, restringidos permanentes y no restringidos. Ejemplo, se acerca ciertas personas que tienen la idea de poner una clínica, me regreso al ejemplo, vamos a poner una clínica aquí en la esquina, queremos hacer tales cosas y está muy bien el proyecto. Y en ese momento le dices, ¿sabes qué? Tengo un terrenito aquí, te lo voy a donar, pero con la regla de que nunca lo vas a poder vender. Te lo dono y suponiendo que en algún momento te tengas que disolver, ya no quieres continuar, se lo tendrás que donar y dependiendo de la institución. Por ejemplo, para eso sirven las juntas de asistencia. En el caso de que ya no vayas a continuar, se lo vas a dar a la junta de asistencia privada y ellos que se encarguen de asignarlo a otra donataria. Quiere decir que ese activo nunca lo van a poder tocar. Sería un donativo permanente, por siempre va a estar ahí. Y entonces, cuando yo tengo mi estado de resultado, mi estado de actividades, en el rubro donativo restringido permanente, ahí va a estar el valor de un inmueble de 2 millones. Y en mi posición financiera voy a tener dentro del activo, en propiedades, planta y equipo, otra segmentación de que es un activo permanente, jamás se va a poder mover, ¿no? Tengo otra clasificación que son los activos restringidos temporales, donde llegas tú y dices, me gusta lo que están haciendo, yo te voy a donar 500,000 para efecto de que los puedan utilizar en una actividad específica. Y me vas a ir dando los informes o los avances, ¿no? No lo puedes ocupar para otra cosa. Sé que te dedicas, tu tema específico es la salud, pero yo te voy a dar el dinero específicamente para tal cosa. Y entonces voy a tener una restricción temporal, porque con el avance del tiempo voy a ir cumpliendo para lo cual me lo donaste, y ahí se va terminando. Y entonces es otra. Y llegan conmigo, oye Javier, vamos a poner una clínica, etcétera, bla, bla, ya somos donatarias. Ah, perfecto, te dono 10,000. Sin ninguna condicionante, nada más sé que va para el objeto. Claro. Entonces tú estás en un restringido permanente, un restringido temporal y la no restricción. Y así lo vamos a poner en nuestros financieros. Por eso nuestro financiero en ese tipo de entidades es un poquito más largo, por esta clasificación que vamos a tener. Esto, con mucho gusto, a través del programa les puedo proporcionar estos financieros. Claro. Y el que se mantiene igualito y que no tiene esta segmentación va a ser el flujo de efectivo. Ese sí se mantiene tal cual. La gran novedad ahora, ¿por qué me quería regresar acá? Porque de entrada es la forma en que presentamos la información, esta información financiera. Pero la gran novedad es que en este año el SAT ya trajo estos 2 estados financieros, estado de posición y el estado de actividades, ya los trajo a la declaración. Esa fue la gran novedad de este año,
Por eso es muy importante regresarnos en este tema, qué es, cómo se conforman, para que lo tengamos preciso. Sobre todo ver la relevancia que tiene esa información que se aporta a la autoridad, ¿no? Porque finalmente ahí se alcanza a ver el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento respecto de la ley también y a las desviaciones que pudieran observarse, desde luego porque puede también ser un punto de salida en un momento especial. Entonces, pues continuando con esto, yo creo que estamos entrando ya en el asunto de aquello que se ha incorporado para la declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos, y creo también entonces muy acertado el observarlo y ver sobre todo la fecha en la que deben de presentarse estas, porque desafortunadamente pareciera que las personas morales que tienen autorización para recibir donativos o que se dedican a esas actividades son muy cuidadosos para no perderlos. Claro. Sin embargo, luego andamos viendo cada detalle que se les escapó y a poco había que presentarlo. Son las personas que participan en la propia persona moral que no se ocupan de estudiar esto realmente, ¿no? Entonces creo que ahí hay que puntualizarlo y por eso sigue la recomendación para que les platiquen a sus amigos de que le echen un ojo a este tema. Y también un tema muy importante y trascendente, ¿no? Este tipo de organizaciones, este tipo de entidades también son vistas y tienen que dar el alcance precisamente en el tema de la prevención del lavado de dinero, porque también desafortunadamente se han utilizado en algunas otras partes, no aquí, ¿verdad? En otros países. En otros países, para hacer alguna serie de actividades. Y entonces no nada más es el tema fiscal, sino que viene también ahora de la mano con esa otra pues necesidad de cumplimiento. Claro. De hecho, ese tema de PLD, invitándome yo solito, ojalá y en algún momento podamos hablar de porque también es un tema bastante extenso. Sí. Pero yo nada más diría sí, por supuesto le aplica y traen, de hecho ahora está en la posible reforma, la inclusión ya de las definiciones dentro de la ley federal PIORPI, el tema de las organizaciones que reciben donativos, porque la ley nunca refirió a donatarias. Exacto. Dijo todas aquellas que reciban un donativo, no donatarias autorizadas. Sí, claro. Entonces se amplía ahí el catálogo. Pero sí, bastante complicado el tema y más por lo ubicado que se tiene México, ¿no? Por ser la frontera vulnerable con Estados Unidos y pues porque por acá llegan pesos que ayudan a financiar al tema del terrorismo. Claro. Pero ese me reservaría. Sí. Me regreso un poquito y bueno, pues ahora, ya que les comenté este tema de lo contable, estos cambios que van a tener, pues me regreso ahora hacia el cumplimiento fiscal. Estas título 3 de forma general tienen la obligación de llevar su contabilidad normalita, salvo por allá el Estado. Ellos dicen, pues yo tengo mis propias reglas, no te metas. Y las asociaciones religiosas, ahí sí no se metan en esos temas, ¿no? Y de ahí en fuera, son solamente estos, de ahí en fuera todos tienen la obligación de llevar contabilidad y de enviar contabilidad. Claro. Porque durante mucho tiempo tuvimos la exclusión, por ejemplo, para las donatarias, hasta 2 millones no vas a enviar contabilidad. En el caso, ya tiene 3 años que me quitaron esa regla y desde 100,000 pesos que tengas, ¿no? Es más, desde 10,000, tú tienes que estar enviando tu contabilidad normalita. Y pues ahí les encargo las sanciones que tiene el no enviar contabilidad electrónica. Bien, llevas contabilidad, emites tus FDIs, va a depender mucho quién eres, tipo colegios de profesionistas, los que sean, reciben sus cuotas, emitimos tus FDI. Los condominios con pincita, porque bajo un análisis real es que no tienen la obligación de emitir CFDIs a sus integrantes. La razón es porque no hay una operación. Simplemente nosotros dijeran, hacemos la vaquita. Sí, y ahí pagamos lo que vaya saliendo. Claro. Y entonces, ¿dónde nace la obligación de emitir un CFDI? No. Analizarlo ahí con calmita, ¿no? Porque muchas dicen, ¿y entonces yo por qué estoy emitiendo? Tú síguele. Y luego podría tener variantes, ¿no? Porque podría ser que alguno de los condóminos requiriera un comprobante fiscal para hacer una deducción respecto de aquello que pagó. Correcto. Y entonces ahí va a tener sus puntualizaciones también tan especiales, ¿no? Correcto. Pero en específico, la realidad es que por este pago que damos mensual, no hay una obligación de emitir CFDI. Y
Por el otro lado, las donatarias, entonces ya hablamos generalidad, luego los condominios en una particularidad, y otra, las donatarias, pues emitir los CFDIs por los donativos que reciben en sus diferentes variantes. Puede ser en efectivo, en especie, nacional, extranjero, y todo eso se va identificando dentro de los comprobantes. Y es muy importante porque de hecho para su declaración anual van a necesitar esta segmentación. ¿Cuánto recibí en efectivo de nacionales? ¿Cuánto de extranjeros? ¿Cuánto en especie nacionales? ¿Cuánto en especie extranjeros? ¿No? Y todo esto lo vamos teniendo presente. Y luego presentar mi declaración, que esta se presenta más tarde el día 15 de febrero, muy importante. En este caso el 15 cae el sábado, nos vamos al día siguiente hábil, sería dentro de 8 días justo, sí. El próximo 17 de febrero es la fecha límite para presentar. Esta en la realidad se llama Declaración Informativa de Ingresos y Egresos, así. Ya en la práctica todo lo conocemos como la declaración anual, pero por obligación una informativa, ojo, de ingresos y egresos, y dice por allá, y de informar un remanente distribuible. La materia fiscal se inventó esa cosa de remanente distribuible. Y hablando en la generalidad del título 3, pues muchos luego se me espantan. Oye, me salió una utilidad, un remanente de tanto, ¿qué vamos a hacer? No tienes que hacer algo. No. O sea, un remanente distribuible, el artículo 80 nada más te dijo, a tus ingresos réstale las deducciones y el resultado se llama remanente distribuible. Porque si dijimos que no se puede distribuir, ¿cómo es que se llama remanente distribuible? Sí, claro. Sin embargo, en algunos casos sí va a tener algún efecto, sí. Que pueda pagarse impuesto sobre la renta sobre algún remanente de ese tipo. Correcto. Sí. Cuando le das un beneficio a los socios, es que ahorita en esta me regresé a la generalidad, sí. Ya no exclusivo de donatarias, entonces en la generalidad sí puedo encontrar por ahí algunas no lucrativas que le dan beneficios a sus integrantes. Entonces en ese momento dice, tú de entrada vas a determinar remanente distribuible, que es ingresos menos deducciones, y es más, el sistema hoy lo hace automático y te da un resultado. Si te da positivo, te lo pones. Si te da negativo, te pone 0. Oye, ¿y qué impacto tiene? Ninguno. Pasa nada. O sea, si le pongo 1 millón, o sea, me da como resultado 1 millón, pues está bien. Eso probablemente lo pueda yo ver en mi financiero como un incremento de patrimonio, ¿no? Lo que les decía. ¿Y tengo que pagar impuestos? No, porque acuérdate que nosotros no pagamos. ¿En qué momento vas a pagar? Cuando bajas el beneficio. Ahora sí, cuando ese remanente lo distribuyes a las físicas, sí. Entonces sí le vas a aplicar el impuesto correspondiente, solo hasta allá. Pero en el caso específico de las donatarias, pues estas tienen prohibido, ya lo comentaste. Entonces, ya olvídate de eso, pasa nada. Pero, por otro lado, traigo un efecto sancionador por algunos supuestos, que va a ser, este es el remanente distribuible, y ahora la ley en el 79, penúltimo párrafo, me habla de un remanente distribuible ficto o algo que se asimila a ello. ¿Qué va a hacer? Y yo espero que no lo hagan. Que no registres ingresos, que te inventes erogaciones, préstamos a socios, a integrantes, y una que ha causado controversia, los no deducibles. Y justo el fin de semana estaba hablando en un diplomado de este tema, emocionante, de los no deducibles, porque nosotros, que nos dedicamos al fiscal, siempre estamos con, a ver, los no deducibles son del 28. Sí, claro. Los erogaciones sin requisitos fiscales son los del 27. Nunca los llames igualito. Claro. Bueno, pues con todo eso que sabemos, con las títulos de las donatarias va a haber una excepción. Porque estas sin requisitos fiscales, en específico el comprobante fiscal, se va a convertir en un no deducible. ¿Ya de dónde te sacaste eso, Javier? Bueno, pues viene por una reforma a la ley, es del 2021, donde antes me decía que no deducible, y decía salvo que carezca requisitos del artículo 147, fracción 3, que son los comprobantes fiscales. Por eso hace un rato decía que los ticketcitos azules antes eran oro molido. Sí. Hoy claro, ya esas cosas no sirven. Y el problema es que si yo tengo erogaciones que carecen de requisitos fiscales específicos del comprobante fiscal, me va a sancionar la ley y voy a tener que pagar un 35% de ISR. Y entonces ahí se va realmente con los que no cumplen requisitos y los que serían no deducibles de acuerdo al 28. Correcto. O con el 28, sí. Que sería como mi 28 más los que no tengan CFDI, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí. Todo eso va a tener un efecto sancionador del 35. Ojo, porque la declaración te arroja luego el 30,
tú tienes que modificarlo y es un 35. Pero me regreso al problema de los condominios, por ejemplo. Tienen algunas erogaciones no deducibles necesarias. Sí. ¿Y qué crees? Que ellos están incluidos junto con las donatarias a pagar este remanente distribuible ficto, 35%. Oh, entonces, realmente sí. Ahí para irle metiendo ya con la declaración anual por aquello de los tiempos. Sí, estamos en la semana que se satura la página, entonces vamos a empezar a hacer prueba y error, ¿no? A ver en cuál momento nos deja funcionar. Pues bueno, realmente Javier, muchísimas gracias. Se nos está terminando esta oportunidad de estar aquí al aire. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Algún último comentario? Sí, bueno, pues inicialmente agradecerles el espacio, gracias por la invitación. Y bueno, justo decía, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda una semana, vamos a apurarnos. Hay cambios importantes. Dentro de la declaración ya tenemos que poner nuestro número de donataria autorizada, se adicionan estos financieros y bueno, pues el tener que cumplir. Exacto. Bueno, ¿algo más, Checo? Pues no, que creo que por lo pronto insistir tanto en esos requisitos, sobre todo en los alcances que tiene y la importancia que tiene la presentación de la declaración anual para no perder los beneficios y sobre todo, yo creo que sería bueno, ya pasó el tiempo de tener que informar que todavía sigo vivo, ¿no? Que la sociedad sigue viva. Vamos a tener que terminar el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.